Buenas tardes. Tuvimos problemas con el internet y entonces se nos fue la transmisión. Estamos entonces en esta hora tratando de reconectar. Estaba diciendo que los sueños pueden ser de parte de Dios, puede ser, como en el caso de Job, un ataque de Satanás, pueden ser, según la ciencia, las ciencias humanas, el efecto de una preocupación, de un malestar. Pero cuando es de parte de Dios, según Job capítulo 33, tienen el propósito de dar un mensaje. Y vimos en el caso de Daniel en el capítulo 2, capítulo 1 dice que Dios bendijo a Daniel con la capacidad de entender visiones y sueños. Y luego Dios le da un sueño a Nabucodonosor y Daniel es bendecido con la capacidad de darle una interpretación. Pero dijimos, según el libro de Hebreos, estoy haciendo un resumen, que los sueños nunca pueden reemplazar la palabra de Dios. Siempre hay un sedazo para todos los dones, para todas las revelaciones, y es la palabra del Dios del cielo. Así que gracias a Dios por las visiones y los sueños, pero gloria a Dios por su palabra. Terminé compartiendo la experiencia del pastor Adelmo Chávez en la ciudad de Bogotá. En el tiempo de ese pastor, su iglesia era visitada por muchos creyentes porque era una iglesia famosa por las intervenciones sobrenaturales de Dios en un tiempo de ayuno los días viernes. Y allí sucedían cantidad de milagros. Un hombre se acercó y le dijo: pastor, quiero hacerme parte de esta iglesia. Y luego le dijo: es que yo soy muy usado por Dios. Dios me usa sobre todo en sueños, y comenzó a hablarle de sueños y de maravillas. Y el pastor se le quedó mirando y le dijo: mi amado hermano, a mí no me interesa tanto lo que usted sueña, porque para eso tengo la palabra de Dios. Me interesa más lo que usted hace con la palabra de Dios cuando está despierto. Entonces, bienvenidos los sueños, pero usemos el sedazo de la palabra de Dios. Espero haber contestado la pregunta y poder continuar con nuestro programa Biblia Abierta. Voy a adelantar una pregunta y dice así: ¿por qué hay gente que leyendo la palabra o escuchándola no la entiende? Bueno, hay dos cosas que pudiésemos decir. Primero, puede ser porque la persona no ha abierto su corazón al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo lo primero que hace, ya leeremos los textos bíblicos, no solo es perdonar nuestros pecados, no solo es declararnos justos ante Dios y escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Claro que sí, pero la Escritura dice que Él nos da el sello del Espíritu Santo. Leámoslo en el libro de los Efesios. La epístola a los Efesios, en el capítulo 1, dice en el versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todos sabemos que la principal obra del Espíritu Santo es darnos una convicción de fe y ayudarnos no solo a creer en Jesucristo,
sino ahora comenzar a trabajar en nuestro corazón para que la palabra que oímos sea recordada, para que la palabra que escuchamos nos sea revelada. Entonces, hay un propósito en Dios de revelarnos su palabra. Es tan interesante este tema que el Señor dijo: el que ande por este camino, aunque sea torpe, no se extraviará de él. En una profundidad, tal vez todo tiene un comienzo, y todos los que enseñamos la Biblia decimos a la gente: la vida espiritual en algún sentido se parece a la vida natural. Usted empieza como una persona que necesita la orientación de cómo leer la Biblia, de cómo orar, de la necesidad de congregarse, pero luego está esta palabra de Primera de Corintios capítulo 2, bien conocido. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, que es quien inspiró las Sagradas Escrituras, también es el que nos las revela a nosotros. De ahí que el consejo sabio es que usted, cada vez que quiera comunicarse con Dios, ore a Dios, tenga su Biblia a mano, lea su Biblia con calma, y seguro que Dios le hablará. Pero aconsejamos, tenga una agenda, tenga un cuaderno dedicado especialmente a eso, anote la fecha y tome la reflexión que Dios le da. Hay cosas teológicas que ya se enseñan en la iglesia que tienen que ver con la doctrina, pero la sencillez de la palabra es dependiendo de la sensibilidad de cada uno de nosotros. Y bien lo dice esta escritura: Dios nos permite y nos ayuda a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Sin embargo, en este mismo libro, pero en el capítulo 3, el apóstol Pablo habla de una situación que se presenta en los cristianos que habían allí en Corinto, y especialmente en algunos que buscaban de manera muy extraña hacer la obra de Dios. Creo que es Segunda de Corintios, el capítulo 3 o 4. Segunda de Corintios 1, del 1. El capítulo 3, todo el capítulo 3, pero quiero que usted lea conmigo el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, Segunda de Corintios capítulo 3, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu
vivifica. Hay que recordar que Jesús dijo en alguna ocasión: las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. La letra para nada aprovecha. Entonces, si una persona está embotada, tiene que tomar la decisión de reconocer a Cristo, buscar una sensibilidad espiritual y confiar en que Dios le va a dar una capacidad de entender la palabra. Pero aquí había un espíritu de religiosidad, y mire lo que hacía el espíritu de religiosidad. Dice: y el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pero note esto, dice la Escritura: así que teniendo esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todo lo que está diciendo esta palabra es que en el Evangelio no hay, como en otras religiones, cámaras secretas donde alguien va avanzando y descubre cosas. En el Evangelio hay un grado de intimidad, hay un grado de dependencia que todos nosotros podemos desarrollar a través de nuestra vida personal, de nuestra vida espiritual, de nuestra lectura de la palabra, y el Espíritu Santo nos traerá revelación de la bendición de Dios. Así que yo diría, esta persona tiene que preocuparse por su nivel espiritual. ¿Cómo es su nivel espiritual? Afirme su corazón en Jesucristo. Métase en la presencia de Dios. Saque un tiempo de calidad para buscar en la presencia de Dios, porque esto está en la Escritura. El Espíritu Santo de Dios traerá para usted revelación de la palabra. Él le traerá a usted claridad sobre ella. Por otra parte, las iglesias son guiadas por Dios y casi todas tienen unos métodos sencillos de comenzar a familiarizarse con la oración, con la lectura de la palabra, pero es un desarrollo. Hay gente que no ha hecho lo básico y quieren meterse a leer profundidades, y esto es peligroso, porque a veces por querer saber y sobre todo por buscar fuentes que no son dignas de confianza, con el pretexto de adquirir sabiduría, podemos irnos a lo que no es de Dios. Limítese a la palabra, escudriñe la Escritura, asista a su iglesia, mejore su relación con Dios, y estoy seguro, ese sello del Espíritu Santo que está en usted le capacitará y le guiará para entender la preciosa palabra de Dios. Espero haber contestado la pregunta.
Bueno, entonces vamos a tener la última pregunta, porque eso fue lo que vimos primero. La pregunta es muy simple y muy sencilla. La pregunta que me habían pasado es, ¿cómo orientar a los hijos en qué fue que me dijiste? En la sexualidad. ¿Cómo orientar a los hijos en la sexualidad? Voy a leer solamente un texto bíblico que está en Colosenses el capítulo 3. Colosenses el capítulo 3. Y este texto es bien interesante. Colosenses el capítulo 3. Es un texto simple y sencillo. Dice el capítulo 3 de Colosenses, el versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Estamos nosotros todos conscientes que los niños de hoy son más expuestos por el auge del internet, de las redes, son más expuestos a saber en forma desordenada todo lo que tiene que ver con la realidad de la vida. Y parte de la realidad de la vida es el aspecto sexual. Con todo lo normal, con todo lo desordenado y con todo el libertinaje que sobre pretexto de la libre personalidad hay hoy en el mundo. Entonces usted tiene que ser consciente que en la época antigua nuestros padres sabían y podían confiar en que un niño de 7, de 8 años, de 9 años, ni siquiera había entrado en la curiosidad, pero 10, 11, 12 años ya entraba en la curiosidad, pero en su casa era un tema vedado, oculto, lleno de mentiras. Esto nos obliga ahora a que sea un tema abierto y de mucha franqueza. Y tenemos en esta tarde a nuestra querida pastora Hilda, y ella nos puede dar una luz sobre la manera que ella como pastora entiende que se debe de afrontar este tema en este tiempo tan agitado de avance en las redes. Ya no es posible decir tanta mentira, ya no es posible ocultar. Entonces ella nos hablará por unos segundos. Sí, buena tarde a todos. Creo que la parte espiritual es muy importante, el decirle a los niños que hay que orar, el decirles acerca del conocimiento de la Biblia, de la parte que tiene que ver con la sexualidad, y es que Dios dice que Él nos puede dar el don de continencia para no despertar fuera de tiempo esa parte. Pero como estamos en tiempos tan acelerados, creo que las tácticas espirituales y humanas que se tienen que posicionar en ese tema, uno es hablar con sinceridad y dos, ser directo en el tema, sin rodeos, con claridad, con respeto, pero de acuerdo al principio bíblico y de acuerdo a la posición natural que se tiene frente a este tema. Sinceridad y ser directo. Sinceridad y ser directo. Bueno, todos nosotros sabemos que hay un despertar prematuro en la sexualidad, pero la sexualidad es un tema de nunca acabar. Me explico. La persona que tiene la curiosidad no se llena con tener una experiencia. Al contrario, la experiencia destapa la posibilidad de profundizar, y si se lleva en una forma oculta,
entonces a desviarse, a ocultarse, a pervertirse. Entonces los padres tienen que hablar, dice nuestra pastora, con mucha sinceridad y de una manera franca y bíblica. Dios fue el autor de la bendición de la sexualidad. Pero la sexualidad, según el libro de los Hebreos, tiene un lugar en el que es honroso. Y ese lugar creo que está en Hebreos en el capítulo 10, si no estoy mal. Honrosos sean todos el matrimonio. Honrosos sean todos el matrimonio. Hebreos 13:4. Y en Hebreos capítulo 13 Verso 4. dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, hay un lugar en que es honroso el acto matrimonial y es precisamente en el matrimonio. Los seres humanos han pervertido, han dañado esto natural y lo han vuelto aún contra naturaleza. No fue la idea ni la intención de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, y él dice que es una concesión que Dios le da. Es decir, él no dice esto es un mandamiento de Dios. Él dice que si alguien, hombre o mujer, es capaz de vivir sin la esposa, sin el esposo, que se quede sin casar. Pero si siente que necesita mucho a su esposa o a su esposo, dice que es mejor que se case y no que se esté quemando. Eso tiene una variación de interpretación. Entonces, cuando nuestros niños están expuestos a un despertar prematuro, desde luego que si no están en capacidad de tener un hogar, todo lo que hagan será clandestino y sin un futuro cierto. Pero nunca se saciarán, porque eso tiene la parte sexual, sobre todo el desorden. No tiene con hacerlo una vez, sino que se despierta algo que es como un volcán y que es motivado por la carne y puede ser motivado por los mismos demonios. Entonces hay un lugar bueno, que es el hogar. El apóstol Pablo dice: si alguno puede tener el don de continencia, le puede pedir a Dios. Y él dice: porque el que se casa tiene un deber conyugal. La mujer tiene que cumplir con su marido y el marido con su mujer. Y dice que en ese deber conyugal no se puede negar el uno al otro. Pero dice que si puedes tener el don de continencia, es bendecido o es bendecida porque solo tiene como su preocupación el agradarle a Dios. Pero si tiene un esposo o tiene una esposa, tiene la obligación de agradar a su esposo o agradar a su esposa. Así que entonces es de tanta importancia, porque puede ser una bendición para la vida espiritual o puede echar a perder la vida espiritual, que sí es importante que las personas más indicadas para hablar del tema sean los padres. A veces la mujer, alguien decía, la mujer es mucho más responsable porque tiene más afinidad,
porque comparte mucho más con los hijos que el padre. En algunos pocos hogares es el hombre el que toma la iniciativa, pero es importante que la mamá sea capaz y que pueda hablar con su esposo si comparten la fe, para que si él no está en capacidad, al menos se calle y no dé consejos en contravía. Porque en este tiempo moderno, a veces hasta la misma mamá da consejos que son contrarios al fundamento de la Biblia. Cuando nuestra pastora dice de hablar con franqueza y con sinceridad, creo que hay que tener en cuenta que ella está refiriéndose como mujer de Dios a tener en cuenta a Dios y su palabra en todo lo que se dice. Espero haber contestado la pregunta. Bueno, hemos llegado un poquito cortos en nuestro programa porque perdimos un poco la grabación del principio, pero gracias a Dios porque hemos podido llegar hasta aquí. Le animamos a que usted se comunique, nos comparta su impresión, aunque manifieste en su like lo que le pareció este programa, a que si lo ve en el YouTube, entonces usted se suscriba para poder tener más libertad y más oportunidad, tanto en esta red como en YouTube. Entonces le animo para que oremos y recuerde que mañana lunes tenemos, con la bendición del cielo, nuestro programa La Hora de Poder, Suldemaida Radio 106.9 FM en la ciudad de Armenia, 5 a 6 de la mañana. Les esperamos. Que Dios les bendiga y oramos a Dios. Soberano Señor. Amén. Muchas gracias por la oportunidad Amén. de estar en esta reunión. Gracias, Señor, por cada pregunta. Amén. Te ruego que nos des ese espíritu dócil Amén. y dispuesto para tener con toda libertad la bendición de abrir tu palabra y saber que en ella está la dirección tuya. Amén. Para cada asunto de nuestra vida personal. Bendigo a cada persona que se conectó a este programa. Pido que la bendición tuya le guarde y le bendiga esta noche, que sea una noche de paz, de tranquilidad. Bendigo a la familia de ese senador. Pido que tengan un descanso y una paz sobrenatural. Amén. Y que tu mano poderosa esté sobre este varón, que temen un desenlace fatal, pero que tú seas el que cubra su familia y su vida con un manto de gracia y de misericordia. Oramos por los que están padeciendo dificultad, temor, angustia. Allí en esa región de los sismos en Colombia, y que la bendición tuya guarde nuestra nación. Amén. Que tengamos una noche agradable, un sueño tranquilo y reparador, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Una excelente noche para todos. Dios les bendiga.